Bienvenidos nuevamente a Canal Historia. El día de hoy vamos a ver la conquista, pero otro tipo de conquista. Es decir, en los videos pasados vimos cómo fue la conquista militar, en la que Hernán Cortés logró conquistar al imperio mexica, el imperio más grande, y podemos decir que con la conquista militar que hizo Hernán Cortés, una vez que cae México Tenochtitlán, los mexicas, pues cae prácticamente toda Mesoamérica. ¿Sí? No hay que olvidarlo. Recordemos que el imperio mexica sí es el más grande, pero hasta ese momento recordemos que el imperio mexica solamente abordaba había conquistado el altiplano central, Golfo de México, la parte norteña y la zona oaxaqueña. Todavía le faltaba por conquistar a los españoles el occidente de México, ¿sí? Y la zona maya, que eso lo vamos a ver en el siguiente video. Ahora vamos a abordar el tema de la religión. Si ustedes se acuerdan, vimos hace muchos videos que cuando se dieron cuenta los españoles y los portugueses que habían descubierto un nuevo territorio, un nuevo continente, los dos se consideraban como los propietarios de ese continente. Se acordarán entonces que el Papa Alejandro VI, con la bula alejandrina, con el Tratado de Tordesillas, dijo: sí, los dos son dueños, pero esta parte es para España y esta parte es para Portugal. A condición, ¿sí? Le puso a España la condición siguiente. Le puso a España de que, ok, ¿sabes qué? Sí va a ser todo ese territorio tuyo, va a ser todo tuyo, ¿sí? Lo vas a poder conquistar. Pero a condición de que todos los seres humanos que encuentres en esas tierras los vas a evangelizar y los vas a hacer que sean católicos. Obviamente esto, si lo vemos desde el punto de vista cristiano, podríamos decir: qué buena onda, pues la religión está haciendo algo bueno, el Papa quiere salvar las almas de los indígenas. Se puede ver desde ese punto de vista, pero también lo podemos ver desde el punto de vista del poder. Si más gente tenemos, más poderosos somos. Así que lo podemos ver desde las dos perspectivas. Así que el día de hoy vamos a ver la conquista religiosa. Si nosotros recordamos cómo eran las conquistas mesoamericanas, es decir, los mexicas, cómo conquistaban a otros pueblos, se acordarán que era muy light. Se acordarán que los mexicas, o que un pueblo que conquistaba a otro, pues sí, se agarraban a golpes o en una guerra, en una batalla. Y lo que sucedía era que, ok, ya te conquisté. Ahora, entonces, tú me debes, ese territorio ya es mío, y tú me debes de dar impuestos o pagar impuestos o tributo. Tú puedes seguir hablando tu mismo idioma, puedes seguir creyendo en los dioses que tú creas. Lo único que me importa es que me pagues mi tributo. En el caso de los españoles no va a ser así, porque los españoles se van a creer a sí mismos como los salvadores que vienen a evangelizar, que vienen a rescatar de las garras del infierno a esos pueblos mesoamericanos idólatras, ¿sí? Que no conocen a Jesús, que no conocen al Dios verdadero. Así que ellos se ven como héroes de la religión. Así que una vez que se da la conquista militar, ahora va a venir la conquista religiosa. ¿En qué va a consistir la conquista religiosa? En la llegada de órdenes religiosas, órdenes mendicantes, su trabajo va a ser enseñarles religión a los nativos, ¿sí? Las primeras órdenes religiosas, ¿sí?, van a ser los primeros que van a llegar ahora ya no a Mesoamérica, ya no es Mesoamérica, ¿sí? Ahora ya es la Nueva España. A partir de este momento ya lo conocemos como la Nueva España.
Ok, a la Nueva España, al nuevo territorio conquistado, las primeras órdenes que van a llegar van a ser los franciscanos en 1524, los dominicos en 1526 y los agustinos en 1533. ¿Cuál va a ser su objetivo? ¿Cuál es su función de que lleguen a la Nueva España? Su objetivo es evangelizar, es decir, enseñarles a los indígenas, ya saben, indígenas porque creían que habían llegado a la India, por eso todos los que vivían aquí se llamaban indígenas, que realmente serían nativos. Enseñarles a los nativos el camino a la salvación, que conocieran al verdadero Dios, Jehová, Yahvé, ¿sí? Y al Salvador, a Jesucristo. Eso es la misión que van a tener estas congregaciones. ¿Cómo lo van a hacer? Precisamente a través de misiones. ¿En qué consistían las misiones? Las misiones eran pues grupos de religiosos, ya sean franciscanos, agustinos, dominicos, que su función era juntarse unos 5 o 10 o menos padrecitos franciscanos, por ejemplo, y decir, bueno, pues ya llegamos a la Ciudad de México, ¿sí? O a la capital de la Nueva España, ¿sí? Pero bueno, aquí ya vamos a construir una iglesia, pero ¿qué hay del resto de los pueblitos? Ah, bueno, pues las misiones entonces consistían en que este grupo de organizaciones, franciscanos, agustinos, dominicos, iban a esos pueblitos a evangelizar, ¿sí? Su primera tarea era construir un templo, una iglesia, ¿sí? Esto también se relaciona mucho con la estrategia militar, la técnica de la repoblación. ¿Se acuerdan? La plaza sevillana, en donde tenía que haber siempre una iglesia, un mercado y un ayuntamiento para que hacerles saber que ya fueron conquistados y esto ya no es su territorio, ¿sí? Ahora, con fines religiosos, estas misiones, la función que tenían era ir a evangelizar a los pueblos, ¿sí? Y también construir un templo. Ok, construían su templo. Por lo regular siempre tenía que ser orientado. ¿Qué significa orientado? Significa que esté en dirección hacia donde sale el sol. Si nosotros hacemos un estudio, vamos a encontrar que la mayoría de las iglesias están orientadas, es decir, están en dirección hacia donde sale el sol. Esto con fines psicológicos y con fines también de hacer creer a los paganos que creían en el sol, pues que realmente el sol no es Dios, sino es Jehová. Y la muestra es de que el sol sale por ahí, ¿sí? Bueno, se construían los templos, por lo regular, se construían los templos como se hizo en la mayoría de las veces, encima de las grandes pirámides o de las pirámides de los pueblos. Estoy seguro, y muchos autores concordarán, porque era una práctica muy común, construir las iglesias sobre los templos más sagrados de los pueblos indígenas. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que el indígena, que el nativo, viera que donde antes iba a rezar, donde antes iba a hacer sacrificios humanos a sus dioses, donde antes iba a pedirle a sus dioses, había un nuevo templo encima, para que hicieran la relación de que, bueno, yo aquí rezaba, pues entonces significa que este nuevo templo pues también significa para lo mismo, sirve para lo mismo. Ese era el objetivo de construir sobre las pirámides, o muchas veces también lo que se hacía era destruir las pirámides y con la misma piedra de las pirámides construir los templos. Un buen ejemplo, que espero que lo puedan buscar en Google, es la iglesia de Tlatelolco, ¿sí?
Con mucha de la piedra que se obtuvo de algunas pirámides construyeron esa iglesia y ustedes pueden ver todavía el tipo de piedra que se utilizó en ese templo. Ok, ahora entonces, vemos que entonces se aplica la técnica de la repoblación, su iglesia, después se construyó el mercado, su plaza, ¿sí? Pero aquí el punto fundamental es de que la iglesia iba en dirección al sol, ¿sí? Y que se construía o encima de las pirámides o con la piedra de las pirámides. Y eso era para hacer relación a los indígenas de que aquí tenían que venir a rezar. Sin embargo, se dieron cuenta de algo interesante. Se dieron cuenta que una vez que los franciscanos terminaban ya la iglesia, que obviamente ellos no la hacían, ojo. Ellos no hacían las iglesias, ellos las dirigían. ¿Quiénes hacían las iglesias? Pues los nativos, los indígenas. A través de una institución que más adelante vamos a ver, que va a ser la institución llamada... las Mercedes. Después lo veremos. Lo olvidé. Bien. Una vez que los nativos habían terminado su iglesia, se daban cuenta los franciscanos, los dominicos, los religiosos, de algo interesante. Y es de que los nativos no entraban a la iglesia. Y decían, bueno, pero pues si ya construimos la iglesia, ¿por qué no entran? Bueno, esto era muy sociológico, esto era muy tradición de los pueblos nativos, pues que realmente los únicos que podían entrar a los templos como tal eran los sacerdotes, pero la gente común y corriente no podía entrar. Así que entonces, pues cuando había misa, se daban cuenta que pues los nativos se quedaban aquí afuera, no entraban. Entonces... Y que los españoles eran los únicos que estaban dentro de la iglesia. Entonces, la idea que se les ocurre a los religiosos es crear templos al aire libre. Estos templos van a ser conocidos como los atrios. En muchas iglesias, aquí en Guanajuato es difícil que se encuentren iglesias de esos tiempos y de ese estilo, porque muchas de las ciudades de aquí de Guanajuato ya fueron fundadas por españoles. Pero si viajamos al centro de México o a Oaxaca, vamos a poder ver que al lado de la iglesia, del templo, va a haber como una plataforma al aire libre, ¿sí? Que tiene como un techito, ¿sí? Una plataforma donde se subían y una cruz en medio. Y enfrente de esa plataforma con su techito, un jardín, ¿sí? Bueno, ese fue concebido para hacer el templo de los nativos. Como les daba miedo entrar al templo, o como ellos creían que no debían entrar al templo, pues lo que se les ocurrió a los franciscanos y a los religiosos es crear un templo al aire abierto, afuera, ¿sí? Imagínense qué coraje, después de haber construido una iglesia genial, gigantesca, altísima, bellísima, que no entraran. Bueno, se hizo el atrio. Y entonces las misas los domingos, el padre salía, daba la misa aquí y el pueblo la recibía, pero afuera, afuera del templo, en el atrio. Ok. Otra característica también que se dio durante la conquista religiosa es que tenían que enseñarles a adorar ahora, hacer que dejaran de adorar a Quetzalcóatl, hacer que dejaran de adorar a sus viejos dioses, ¿sí? Una de las herramientas de las que se valieron fue la que les mencioné, de construir una iglesia encima del templo más sagrado que tenían ellos, ¿sí? Pero no la tenían fácil, ¿sí? No la tenían fácil. Ellos también tenían que enseñarles a adorar a la cruz, ¿sí? Recordemos que la cruz, con nuestro Señor crucificado, con Cristo crucificado, es la señal de todo católico, ¿sí? Y que para nosotros es el símbolo más importante de la cristiandad, ver a Jesucristo crucificado. Pero las órdenes religiosas no querían mandar el mensaje equivocado.
todavía no se podían comunicar bien a bien con los mexicas, con todos los mesoamericanos, ¿sí? Y tenían miedo que mostrarles la cruz y a Jesucristo crucificado, con sangre, torturado, tal vez les podía dar una idea equivocada a estos pueblos que eran tan sanguinarios antes, que sacrificaban personas, ¿sí? Y darle la idea de que, bueno, entonces en esa religión ya no sacrificamos a gente sacándole el corazón. No, ahora las sacrificamos crucificándolas. Era muy peligroso. Por lo tanto, la cruz que se enseñaba aquí y en los atrios alrededor, se le fue conocida como la cruz atrial. La cruz atrial. ¿En qué consiste la cruz atrial de atrio? Atrial. Que es una cruz, pero en lugar de ver una figura o Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo crucificado, solamente se veía el rostro de Jesús, ¿sí? En medio. Es decir, el rostro de Jesús en medio de la cruz y la cruz de fondo, ¿sí? Para enseñarles poco a poco a los mesoamericanos, ¿sí? a los conquistados, que debían de adorar a la cruz, a Jesucristo, pero no querían dar la idea equivocada. Ok, ahora, una vez que ya el templo estaba construido, la cruz atrial, bien, ahora venía ya el momento de la evangelización. ¿Qué era lo de la evangelización? Pues enseñarle lo más básico. Para eso nace el catecismo. Enseñarle lo más elemental de la religión a los nativos, ¿sí? Cómo se creó el mundo, el Génesis, la vida de Jesucristo, el perdón de los pecados. Eso fue lo más importante y eso fue lo que se empieza a enseñar a los nativos, el catecismo, lo más importante de la iglesia. Dato curioso que se tiene que mencionar es de que los nativos, al momento en que construían las iglesias que les pedían los religiosos, ellos ya sabían, no eran tontos, ya sabían que esta iglesia que estaban construyendo era un nuevo templo español, ¿sí? Y que seguramente les iban a pedir que ahí fueran a adorar a sus nuevos dioses, es decir, a Jesucristo. Ellos, como eran los constructores, idearon la forma de, en el altar donde sabían que iba a ser lo más importante de la iglesia que estaban construyendo, donde sabían que les iban a pedir ahí que fueran a rezar, ahí se las arreglaron para enterrar en el altar ídolos que representaban a Quetzalcóatl o que representaban a Huitzilopochtli, ¿sí? Los enterraban y después construían el altar. ¿Para qué? Para que en un futuro, cuando ya la iglesia estuviese terminada, pues ellos fueran a rezar ahí y ellos siguieran con su religión pagana, con su religión mesoamericana, sin que los religiosos se dieran cuenta. Y entonces cuando veían los religiosos que los nativos iban a rezar, decían, mira, ya lo logramos, hicimos que se convirtiese, que le rezara al Dios verdadero, pero realmente muchos le estaban rezando a sus dioses. Otro ejemplo es el Tepeyac. Efectivamente, el cerro del Tepeyac, donde se dice que la leyenda cuenta que la Virgen Guadalupana se le apareció a Juan Diego, ¿sí? Ahí anteriormente existía el templo a Tonantzin. Tonantzin era la diosa más importante, la diosa madre para los mesoamericanos. Se dice que era la madre de Huitzilopochtli. Así que, y fíjense qué curioso, así que desde cientos de años antes de que los españoles llegaran y antes de que construyeran su basílica para la Virgen de Guadalupe, allí estaba el templo de la Tonantzin, y que como era una deidad tan importante, se hacían peregrinaciones desde Oaxaca, desde ciudades mayas, para adorar a la Tonantzin. Ese sitio, la Basílica del Tepeyac, de la Guadalupana, ha sido un sitio
de peregrinación o hacia donde van muchos peregrinos desde hace mucho tiempo. Ahora lo que hicieron los españoles cuando llegaron fue simplemente reemplazar a la Tonantzin, ¿sí? Y reemplazarla por una virgen europea, ¿sí? Pero era blanca. Así que los mesoamericanos no se identificaron con esa nueva diosa o con esta virgen, ¿sí? Bueno, entonces después apareció la Virgen de Guadalupe, morena, con una cinta aquí que representaba que estaba embarazada. Y eso para los mesoamericanos era símbolo también sagrado. El que una mujer estuviera embarazada era sumamente sagrado. Así que también le pusieron muchos elementos mesoamericanos, como el arco que tiene la luna, ¿sí? Bueno, se apareció la Virgen de Guadalupe muy ad hoc. Cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, los mesoamericanos dicen, pues es nuestra nueva Tonantzin, ¿sí? Bueno, aquí la teoría es de que se apareció o la fabricaron. El chiste es de que tuvo éxito, ¿sí? Y ahora los mesoamericanos, los nativos, pues se les hizo muy fácil hacer la transición de adorar a la Tonantzin a adorar ahora a la Virgen, que es guadalupana, que es como ellos. Bien, esto ha sido todo. Por favor, comenten cualquier duda, cualquier comentario, lo que quieran. Estoy al pendiente. Muchísimas gracias por ver. Chao.